y detestaba la forma en que éste relataba lo que decía el profeta y lo referente a la vida del profeta, la pasea con él. Y una de las cosas que más le chocaba a Bilal era que, a pesar de calumniar al profeta y a su mensaje, no podían evitar referirse a él como el sincero o el veraz. Eso es porque todos sabían que no era ni un loco ni un mentiroso, y se preguntaba por qué entonces hablan de él con falsedad. Un día Bilal sintió con fuerza en su interior la luz del Islam. Fue donde estaba el profeta, la pasea con él y dio su testimonio de que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Dios y que Mohammed era el mensajero de Dios. Cuando se enteraron de esto, la familia de Umayya ibn Khalaf y el resto de Quraishíes sintieron miedo y vergüenza al mismo tiempo. ¿Cómo podía ser que aquel esclavo abisimio hubiese aceptado el Islam? A partir de ese momento, sus dueños, que eran en ese momento, le torturaban todos los días para que abandonase la religión de Mohammed y también para que su caso sirviera de ejemplo al resto de habitantes de Meca y, por supuesto, al resto de esclavos de la ciudad. A pesar de esto, Bilal se mantuvo firme en su fe, y cuando le torturaban, él repetía una y otra vez, uno único, en referencia a Dios Altísimo. De esta manera, con estas palabras, Bilal dio una gran lección a sus contemporáneos y también a las generaciones venideras. Nos mostró el significado de la verdadera libertad interior del ser humano, la importancia de esta libertad por encima de las vicisitudes de la vida, y que nada ni nadie puede destruirla cuando es sincera. Como los quraishíes temían que otros esclavos pudieran seguir el ejemplo de Bilal y temían que esto provocara el debilitamiento social de las familias más poderosas, al tener en sus casas a nuevos conversos al Islam, su reacción ante el caso de Bilal fue muy dura. Todos los días le llevaban al desierto, a la hora de más calor, y le colocaban una especie de armadura de hierro que cuando se calentaba le quemaba la piel. En el desierto hace mucho calor. Cuando le decían que renegase de Mohammed y de lo que había traído, él decía una y otra vez uno único, refiriéndose a Dios Altísimo. Otras veces le colocaban una gran piedra ardiente encima del tórax y cuando se enfriaba la cambiaban por otra, así durante horas. Pero Bilal no dejaba de repetir lo mismo, uno único. Cuando se enteró Abu Bakr de lo que estaban haciendo con Bilal, fue donde le estaban torturando y le dijo a Umayya bin Khalaf: ¿torturas a tu propio esclavo porque ha dicho que nada ni nadie merece adoración excepto Dios? ¡Qué extraño comportamiento el tuyo! Mejor sería que me vendieras a Bilal y abandonases tu vergonzosa actitud. Umayya estaba de acuerdo en realidad en vender a su esclavo y librarse del problema, pero también sabía que Abu Bakr era un comerciante rico, así que intentó sacar el mayor beneficio. Umayya le dijo: de acuerdo, te lo vendo, pero no por menos de 7 onzas de oro. Abu Bakr aceptó enseguida y le pagó lo que le había pedido. Después Umayya le dijo: ¿sabes? Aunque me hubieras dado solo 1 onza, la hubiera aceptado. Y Abu Bakr le contestó: ¿sabes? Si me hubieras pedido 100 onzas, te las habría pagado igualmente. El precio que cada uno pensaba que tenía Bilal era diferente. Más tarde, cuando Dios Altísimo le dio permiso al profeta para emigrar a Medina, Bilal fue con ellos. Se alojó con Abu Bakr y Amr bin Fahir en la misma casa. Cogieron fiebres y pasaron muchos días en la cama, en este primer tiempo de Medina. Cuando mejoró, Bilal solía cantar canciones que hablaban de la nostalgia que sentía de Meca y de cómo echaba de menos pasear por sus calles. Después, cuando ya se curó totalmente, acompañaba al profeta a todas partes y nunca se separaba de él. Cuando se construyó la primera mezquita en Medina, como sabéis, Bilal fue su primer muatín y así se convirtió en el primer hombre que llamó a la oración del Islam. Al principio, hay que decir respecto a cómo llegó a ser el muatín,
Al principio, cuando llegaba el tiempo de la oración, los musulmanes se reunían sin ninguna llamada. Esto preocupaba al profeta y decidió pedir consejo a sus compañeros. Sus compañeros les sugirieron utilizar un cuerno, pero el profeta, la paz sea con él, dijo: esto pertenece a los judíos. Luego les sugirieron llamar con una campana, pero el profeta, la paz sea con él, dijo: esto pertenece a los cristianos. Después le propusieron hacer un fuego, de manera que cuando la gente viera el humo, acudirían a la oración. Pero el profeta dijo: esto pertenece a los zoroastrianos. Entonces dijo Omar: ¿por qué no ordenas que un hombre llame a la oración? Perdón. Entonces el profeta, la paz sea con él, dijo: Bilal, levántate y llama al Salah. Y cuando llegaba la hora de la oración, Bilal iba por las calles diciendo: Salah, Salah. Pero esa forma le resultaba difícil a la gente, para enterarse todos. Un día, Abdullah ibn Said vio en sueños a un hombre repitiendo el adán y se fue corriendo a contárselo al profeta, la paz sea con él. Le dijo: oh mensajero, esta noche he tenido un sueño en el que he visto a un hombre que llevaba una ropa de color verde y una campana en su mano. Entonces le dije: oh siervo de Dios, ¿quieres vender esta campana? Me contestó: ¿para qué quieres comprarla? ¿Qué quieres hacer con ella? Le respondí: para llamar a la oración. Y entonces me dijo: ¿quieres que te indique algo mejor que esto? Le contesté: ¿a qué te refieres? Y me respondió: di Allahu Akbar hasta el final del adán. Entonces el profeta, la paz sea con él, dijo: ciertamente es un sueño verdadero, inshallah. Ve a donde está Bilal y recítale estas palabras para que llame a la gente con ellas, pues en verdad que Bilal tiene una voz más adecuada que la tuya para esta tarea. Cuando Omar escuchó el adán de Bilal por primera vez, salió rápidamente de su casa y se dirigió a donde estaba el profeta y le dijo: oh mensajero de Dios, por aquel que te ha enviado con la verdad, he visto en sueños esta misma escena. El profeta, la paz sea con él, le contestó: alhamdulillah por ello. Bilal estuvo en la primera batalla que libraron los musulmanes, la batalla de Badr, contra los politeístas de Meca, que les habían expulsado de sus casas y habían saqueado sus pertenencias. Y allí vio cómo murieron los que le habían torturado, Abu Jahl y Umayya bin Khalaf. Más tarde, cuando los musulmanes conquistaron Meca, Bilal estaba junto al profeta, la paz sea con él. Se dirigió a la Kaaba y le acompañaron 3 hombres. Uno era Uthman ibn Talha, que llevaba las llaves de la Kaaba, Osama ibn Said y Bilal ibn Rabah. Bilal entró en la Kaaba con el profeta, la paz sea con él, y destruyeron los ídolos y las imágenes que había dentro, diciendo Allahu Akbar en todos los rincones, para purificar la Kaaba de la suciedad de la idolatría. Después, cuando llegó el tiempo de la oración al mediodía, es decir, el Salat al-Duhur, había miles de personas alrededor del profeta, y entre ellos los líderes de Quraysh, que veían a la gente de Mecca prepararse para hacer el Salah. En ese día, después de años de persecuciones, crímenes y torturas contra Muhammad, la paz sea con él, y sus seguidores, ahora eran estos los señores de Meca, bajo el din del Islam. El profeta llamó a Bilal para que subiera al techo de la Kaaba e hiciera la llamada a la oración. Para los politeístas de Meca esta situación era insufrible. Bilal, el esclavo que llamaban hijo de una negra, estaba allí, llamando a la oración, libre, respetado y querido por todos. Bilal siguió siendo muadín del profeta hasta la muerte de este. Y no solo eso, era también el encargado de distribuir el dinero del zakat y de recibir a los invitados del profeta en la mezquita. Una vez relató el profeta, la paz sea con él, a sus compañeros, refiriéndose a su viaje nocturno: cuando estaba ascendiendo a los cielos, escuché el ruido de unos pasos. Le pregunté a Jibril, la paz sea con él: oh Jibril, ¿qué es este ruido? Y Jibril me contestó: es Bilal.
Entonces Abu Bakr dijo: me gustaría que la madre de Bilal me hubiese tenido a mí también. Y un día el profeta, respecto a esto, llamó a Bilal y le preguntó: oh Bilal, dime lo mejor que hayas hecho en beneficio del Islam, pues esta noche he escuchado el ruido de tus pasos en el paraíso. Bilal contestó: lo que he hecho en beneficio del Islam es que después de hacer udú, ya sea por el día o por la noche, hago salat, los raká que Dios Altísimo quiere. Es decir, que Bilal siempre estaba en estado de purificación, ofreciendo mucho salat y en estrecha relación con Dios Altísimo y su mensajero, y por eso se le anunció el paraíso. A pesar de esto, siguió siendo humilde y respetando a todos. Y cuando la gente dijo que le preferían a él antes que a Abu Bakr, dijo: ¿cómo es posible que me prefieran antes que a Abu Bakr? Yo soy una hasana de sus hasanat, es decir, una buena obra de sus buenas obras. Bilal y su hermano querían casarse con dos hermanas de una familia de Yemen. Y Bilal fue a su casa y dijo: yo soy Bilal y este es mi hermano. Éramos dos esclavos de Abisinia. Estábamos en el error y Dios Altísimo nos ha guiado y nos ha liberado. Si nos aceptáis como esposos de vuestras hijas, alhamdulillah, y si no, Allahu Akbar. La familia les aceptó. Su esposa se llamaba Hind y solía decir, cuando Bilal se echaba en su cama, decía: oh Señor, perdona mis faltas. Amaba mucho a su Señor y al Islam, y siempre pedía a Dios Altísimo que abriese el corazón de los que no creían para que entrasen al Islam, incluso el de aquellos que le habían maltratado. También una mujer que vivía cerca de la mezquita contó: yo vivía en la casa más grande que había alrededor de la mezquita. Bilal solía dar el adán del Fajr cada amanecer. Se sentaba cerca de mi casa esperando a que llegase el tiempo. Cuando ya veía que entraba el tiempo, se estiraba y luego decía: oh Señor, te alabo y te pido que conviertas a los quraishitas al Islam. Juro por Dios que todas las mañanas hacía el mismo dua. Eso lo dijo la mujer. Después de la muerte del profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y cuando todavía no había sido enterrado, llegó el tiempo de la oración. Bilal comenzó a recitar el adán. Pero cuando llegó a la parte en la que dice Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, atestiguo que Muhammad es el mensajero de Dios, no pudo seguir. La emoción le embargaba. Los musulmanes, al escucharlo, comenzaron a llorar. Después de eso, dio el adán 3 días más, y en todas las ocasiones, cuando llegaba a esta frase, comenzaba a llorar, y con él el resto de los musulmanes que le escuchaban. Entonces pidió a Abu Bakr que le liberase de esta tarea y se la diese a otro. Y le pidió también que le enviara a Bilal de Sham, que se llamaba, que es la gran Siria. Abu Bakr dudó y Bilal le dijo: si me has comprado para ti, reténme a tu lado. Pero si me has comprado para Dios Altísimo, entonces déjame para quien me has liberado. Abu Bakr dijo: por Dios que no te he liberado sino por él, y para que sigas su camino. Y Bilal añadió: no quiero dar el adán después de que el profeta ha vuelto a su Señor. Dijo Abu Bakr: tienes todo el derecho a hacerlo. Entonces Bilal abandonó Medina y se estableció con su familia en un lugar cercano a Damasco. Estuvo así sin dar el adán hasta que llegó a Sham Umar ibn al-Khattab. Se encontraron después de una larga separación. Omar sentía un gran respeto por Bilal y solía decir cuando alguien mencionaba a Abu Bakr: Abu Bakr era nuestro Señor y fue quien liberó a nuestro Señor, refiriéndose a Bilal, por el respeto que sentía hacia los dos. Fue en Sham donde los compañeros del profeta le pidieron a Bilal que dijera el adán en presencia de Omar. Y nada más empezar a recitarlo, Omar comenzó a llorar, y con él el resto de compañeros del profeta, hasta que sus barbas se quedaron empapadas por las lágrimas. Escuchar a Bilal era evocar los tiempos de Medina, cuando el profeta, la paz sea con él, estaba vivo. Bueno, murió Bilal en Sham en el año 20 de la Égira.
Y sus últimas palabras fueron: «Qué alegría tengo, pues pronto estaré con los amados, Muhammad y sus compañeros». Este gran hombre fue y es un ejemplo a seguir para nosotros, para los musulmanes, un ejemplo de firmeza. Al principio tuvo una fe fuerte que le permitió afrontar las torturas y mantenerse en el camino. Y Dios Todopoderoso a cambio le elevó en grados hasta convertirle en una persona respetada, en el compañero del profeta y uno de los que se les anunció el paraíso en vida. Pedimos a Dios Altísimo que nos guíe como guió a Bilal y que mantenga nuestros corazones firmes en la creencia, al igual que hizo con él, y nos ayude a desear el bien para las personas, igual que Bilal hacía. Amén. Gracias por escucharme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Hasta la semana que viene, inshallah.